vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el versículo 47. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí le va a aparecer también en los monitores para que usted pueda verlo. Vamos a dar lectura a su palabra tal y como está escrita esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice la palabra, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué más siguen narrando las escrituras? Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todas las cosas, ok. Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, dice, favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden sentarse, amados, por favor. Hemos tenido el tiempo de poder orar delante de la presencia del Señor, tiempo de cantar, y este es el momento en el cual es Dios quien pues quiere hablar a nuestras vidas, obviamente a través de su palabra. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios habla, amados. Dios habla a través de su palabra, conociendo las necesidades personales de cada uno de nosotros. Algunos dicen, no, es que al pastor ya le fueron con el chisme, al pastor ya le contaron, acá el pastor no sabe nada de su vida. El único que sí sabe y conoce su vida y sus necesidades es Dios, porque dice la palabra que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y si como la palabra de Dios es viva y es eficaz, pues obviamente la palabra nos habla a nuestras vidas porque conoce, reitero, la vida o las necesidades que nosotros atravesamos. Si me proyectas ahí, por favor, el tema para esta mañana, que es algo que quiero tratar de enseñarle, reitero, a través de las escrituras. Yo le he intitulado Aprendiendo del pasado para vivir del presente. Ese es el tema, aprendiendo del pasado para vivir el presente. Yo sé de que muchos de los que estamos acá en este lugar, o muchos también de los que me puedan ver a través de esta plataforma, yo sé, amados, de que todos venimos de nuestra vida, de hacer cosas que no eran agradables delante de Dios, cosas que hasta hoy en día sé de que, bueno, mismo Pablo dice, hasta me avergüenzo de contar o de decir de las muchas cosas que yo hacía. Bueno, la misma situación es la mayoría de nosotros, porque si nosotros estamos acá, se lo he dicho en reiteradas ocasiones, no estamos acá porque éramos buenos, no, estamos acá porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso estamos acá, porque Dios nos sacó de la drogadicción, Dios nos sacó del alcoholismo, Dios nos sacó de hacer muchas cosas que no eran agradables delante de Él. Y a través de la misericordia que Él demostró hacia nuestras vidas, hoy usted y yo estamos en este lugar y estamos con otra actitud, no como vivíamos antes, sin Dios y sin esperanza. Y a través de ello nosotros hoy aprendemos o hemos aprendido del pasado, amados, para no volver a cometer los mismos errores en el presente, o al menos eso espero, que podamos aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Amados hermanos, que yo siempre se lo he dicho a través de las escrituras, errores que cometimos en nuestro pasado que aún nos han marcado y que aún tenemos secuelas y que todavía estamos, algunos todavía están, hermanos, padeciendo secuelas de los errores que cometieron en el pasado. Entonces tenemos que aprender, amado hermano, para no volver a caer en esos mismos errores, sino para poder aprender a vivir en el presente
de una mejor manera, no cometiendo, le vuelvo a reiterar, lo que nosotros cometíamos anteriormente. Yo este tema, como usted lo puede ver, le he titulado Aprendiendo del Pasado, y vamos a enfocarnos hacia la iglesia primitiva, que eso es lo que yo quiero tratar de enseñarle esta mañana, para que podamos ver cómo la iglesia primitiva vivía en los tiempos anteriores, cómo la iglesia lamentablemente en el transcurrir de los años ha tergiversado muchísimas cosas, y hoy la iglesia ya no vive como el ejemplo de la iglesia primitiva, sino que hoy la iglesia, y cuando hablo de iglesia, escúcheme esto, no estoy hablando del ministerio Maranata, no estoy hablando de la filial nuestra. Cuando hablo de iglesia hablo en términos generales, hermano amado, donde quiera que pueda haber un lugar donde se puedan reunir. No estoy hablando de todas las iglesias, ¿verdad? Sino de que hay iglesias que lamentablemente, reitero, han tergiversado la palabra del Señor y hoy viven como ellos quieren vivir, hacen lo que ellos quieren hacer, amado hermano, entre tantos otros factores. En cambio, la palabra del Señor a nosotros nos enseña el modelo de la iglesia primitiva, y que, reitero, lamentablemente en los tiempos actuales la iglesia, amados hermanos, hemos abandonado muchos de los principios de la iglesia, la cual estableció nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado en la forma, o en la nueva generación, la nueva generation, como yo la llamo, acerca de la iglesia light, amado hermano. Sí sabe, ¿verdad? La iglesia light, o sea, sin azúcar, bueno, para que la gente pueda escoger, ¿ya? O sea, hoy hay iglesias a gusto o al gusto de las personas. Hoy hay muchas iglesias, y por eso de que usted se da cuenta que en la actualidad hay muchísimas iglesias, y hay iglesias, amado hermano, que unas son diferentes a las demás. Hay iglesias que, por ejemplo, la de nosotros nos dicen: no, ustedes son muy ortodoxos, son muy legalistas, ustedes son acá, ustedes tienen mucho reglamento. Yo prefiero mejor estar en una iglesia donde nadie me diga nada, donde yo pueda hacer lo que yo quiera hacer, donde yo pueda vivir como yo quiera vivir. Amado hermano, entonces hay infinidad de iglesias, amado, que hoy es al gusto de las personas. O sea, hoy es la persona la que elige: yo en este lugar me siento bien porque acá a mí no me dicen nada. Hay personas que dicen: no, yo prefiero estar acá porque yo puedo vivir como yo quiera y a mí nadie me dice nada. Yo puedo llegar, yo puedo tener hasta 2, 3 mujeres si es posible, pues si al final dice la palabra: salvo siempre salvo, ¿verdad? Y como no me dicen nada, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque no me dicen nada. La gente está a gusto muchas veces de poder escuchar lo que ellos quieren, mas no lo que Dios, amado hermano, quiere que muchas veces usted y yo podamos escuchar. Entonces, reitero, hay iglesias lamentablemente a gusto o al gusto de muchas personas, y usted lo conoce bien. Super megas iglesias, amados, en la cual hay cantidades o miles de personas que frecuentan ese tipo de iglesias, pero que muchas de estas personas que frecuentan las iglesias nunca han tenido un encuentro todavía con Jesús. Si usted les pregunta en alguna ocasión y usted sabe quién es Jesús, hay gente que les va a decir que no saben ni quién es Jesús, pero frecuentan una iglesia. Entonces, esto no es solamente de frecuentar una iglesia, esto es de haber tenido un encuentro con Jesús, amado hermano, porque a través del encuentro que usted y yo tenemos hay cambios en nuestras vidas. Y a través de ese cambio hay bendiciones también de parte del Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto no es religión, esto es una comunión con el Señor. Es un cambio de vida. Entonces no somos nosotros a escoger. Lamentablemente, le vuelvo a reiterar lo que le decía al inicio. En el transcurrir de los años, amados, la iglesia ha perdido el verdadero sentido de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia en sí. Recuérdese que en estos tiempos, amado, en lo que nosotros leímos de las escrituras, la iglesia era perseguida, era muy perseguida. No teníamos, o ellos, mejor bien dicho, no tenían la oportunidad para poder congregarse como nosotros lo hacemos, o a menos los que se congregan, ¿no? Porque hay cristianos que se congregan cuando quieren, sobre todo el tiempo de vacaciones, hermanos amados. Ya los tenemos hasta bien marcados algunos.
se me desaparecen desde el mes de mayo y aparecen hasta octubre. Y llega diciembre y se vuelven a desaparecer para regresar hasta febrero. Ya los tenemos bien marcados. Ahora, la iglesia primitiva no tenía, hermanos, iglesia del Señor, no tenían la facultad de poder congregarse libremente como nosotros lo hacemos. Hay lugares, hermanos, países comunistas, países en los cuales prohíben el evangelio, que si usted mira las noticias, si usted mira algunas cosas de esto, hay países que no permiten este tipo de reuniones. Hay personas que están escondidas para poder, hermano amado, leer las escrituras porque es prohibido. Hay personas que están escondidas para poder reunirse. Hay personas, amados, de que ellos no pueden decir algo, no pueden entender ni la Biblia así como nosotros la tenemos. Creo que todos han traído Biblia, ¿verdad? Por si al caso, si no hay publicidad pagada aparte, hay librería ahí para que compre Biblia. Porque todo cristiano tiene que tener Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra arma. La Biblia, amado hermano, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De cuál verdad habla? De la palabra del Señor. Entonces todos necesitamos tener Biblia como buenos cristianos que somos. O espero que todos tengan Biblia. Ahora, hay países, le reitero, que no tienen la posibilidad de tener una Biblia porque los gobiernos les controlan. Y si les encuentran una Biblia o les encuentran algo, amados, a ellos les toca la muerte. Porque en los tiempos antiguos, recuérdese, según la historia, el poder ser cristiano era firmar un documento de muerte, porque la iglesia era perseguida. Entonces era el declararse ser cristiano en estos tiempos, era estar diciendo: ¿saben qué? Acá está mi vida, y en el momento que me toque morir, la gente moría. Y usted conoce muy bien la historia. Familias completas que las mataban, familias completas, amado hermano, que se la daban a las fieras para que se los comieran, los crucificaban, les maltrataban, les hacían de todo, pero nunca renegaron de su fe, sino al contrario, decían: he creído en el Señor y prefiero mejor morir y no retroceder. Mire la fe de la iglesia primitiva, amados, como ellos, a pesar de todo, a pesar de que sabían de que era casi un decreto de muerte declarar ser cristiano, pero ellos lo continuaban a hacer. Ahora yo le pregunto, en la actualidad nuestra, ¿será de que nosotros estaremos en la misma condición de la iglesia primitiva? Estamos en serios problemas. Bueno, ya a algunos les da vergüenza decir que son cristianos. Cuando se les pregunta: ¿qué religión usted profesa? No, es que a mí me llevan a la iglesia. Yo ninguna, dicen algunos. A mí porque me lleva mi esposa, o viceversa. ¿Por qué? Porque a algunos todavía les da vergüenza al poder declarar que son cristianos. ¿Y saben cuál es el problema? Los únicos que se avergüenzan de decir que son cristianos es la iglesia evangélica. ¿Por qué le digo esto? Porque el que es católico dice: yo soy católico, yo soy apostólico y romano. El que es mormón: yo soy mormón. El que es testigo de Jehová: yo soy testigo de Jehová. El que es musulmán: yo soy musulmán. Pero el cristiano, escondido, porque le da vergüenza decir que es cristiano. Lamentablemente, le vuelvo a reiterar, en el transcurrir de los años, amado, hemos perdido el verdadero significado de lo que es el evangelio, de lo que hacía la iglesia primitiva. Y la iglesia ha tergiversado muchos factores siguiendo solamente el bienestar personal de cada uno de nosotros. Siempre se lo he dicho, a Jesús no se le busca por conveniencia. A Jesús no se busca solamente para que Jesús te pueda bendecir. Siempre se lo he dicho, usted y yo no tenemos que ir detrás de las bendiciones. Cuando usted busca a Jesús, dice que Él va a añadir tu necesidad. Entonces son las bendiciones que te van a seguir cuando tú buscas a Jesús. Pero a Él no se busca por conveniencia. ¿Está conmigo esta mañana? A Jesús no se busca por conveniencia. Se busca, amado hermano, por una relación y porque sabemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
el que muy pronto dice la palabra que ha de venir por su iglesia. Entonces la iglesia primitiva tenía otra forma de vivir, no como la nuestra. Otra forma de vivir. Los hermanos tenían todo en común. Los hermanos se escondían, se reunían, se iban a las cuevas, se iban, hermanos, a las montañas, hacían de todo para poder reunirse, para poder escudriñar la Torá, para poder, hermano, glorificar al Señor, pero lo hacían de escondidas, porque los imperios los seguían a ellos. Pero en el año 313 apareció Constantino. Para los que conocen la historia, apareció Constantino, amados. Es un hombre que fue un emperador que nació en Naissus, que actualmente Naissus, esta ciudad se encuentra en Serbia, el cual nació aproximadamente entre el año 272 al año 285 después de Cristo. Constantino, amado, fue uno de los que dio la libertad para que la iglesia pudiera congregarse libremente sin que pudiese ser perseguida. Usted puede encontrar la historia, amado, de Constantino, que fue el emperador romano del siglo 306 al siglo 337 después de Cristo. El nombre de él es Cayo Flavio Valerio Constantino. Para los que toman nota, usted lo puede ir a buscar ahí en internet. Puede ir a buscarlo, y si lo quiere en latín también, Gaius Flavius Valerius Constantius, como usted lo quiera, o en latín o en español. Puede ir a buscar la historia y se va a dar cuenta, amado hermano, quién era o quién fue Constantino. Y fue uno de los pioneros para que la iglesia primitiva ya no pudiese esconder de los emperadores, para poder reunirse en los lugares que valga la redundancia, se reunían para poder realizar sus homilías, para poder realizar sus cultos, entre tantas otras cosas. Ahora bien, siempre surge algo en todo esto. Es el hecho que después que la iglesia sale, amado hermano, de ser perseguida porque no podían reunirse, viene Constantino, hace un decreto, amado hermano, para que la iglesia pudiese reunirse libremente sin que nadie los persiguiera. Tanto así de que muchos de los perseguidores de la iglesia se convirtieron al cristianismo por tal de poder encontrar el favor del emperador Constantino. Vea qué tremendo. Pero acá surge un gran problema, que la iglesia, luego que tienen la libertad para poder reunirse, se comenzó a acomodar, porque ya no era más perseguida. Comenzaron a hacer cosas que ellos no tenían que hacer, porque ya se habían acomodado, ya nadie los seguía, ya no se escondía, ya lo podían hacer libremente, se sentían en libertad, y eso iba decayendo en la iglesia. Luego surge más adelante también otro de los reformadores de la iglesia llamada protestante, como lo fue Martín Lutero, que presentó, ¿cuántas tesis presentó Martín Lutero? 95 tesis. Presentó, amado hermano, Martín Lutero, un hombre que nació en Alemania el 10 de noviembre del año de 1483, presentando las 95 tesis, porque Martín Lutero había sido un filósofo, un fraile, un católico agustino, amado hermano, que fue expulsado de la iglesia tradicional porque él presentó las 95 tesis. Y entre estas 95 tesis, Martín Lutero también presenta, amado hermano, acerca de las indulgencias, de por qué la iglesia católica vendía las indulgencias, hermano, a los feligreses. Entonces Martín Lutero era un hombre filósofo, un hombre que escudriñaba las escrituras y decía, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, dice, podamos estar vendiendo las indulgencias a la gente cuando la salvación, amado hermano, dice que es gratuita, o sea, es por fe y viene dada por Dios? Entonces dice, no es posible que se vendan las indulgencias, no es posible, dice, que uno llegue a confesarse con un hombre
y que uno a través de poder confesar conforme dependiendo los pecados de gravedad que uno tenía, asimismo ellos excomulgaban, ellos le daban el perdón a las personas. Si alguien cometía algún pecado, le decían: sabes que estás perdonado de lo que tú cometiste, pero tú tienes que hacer este ritual. O la otra alternativa que presentaba la iglesia tradicional era que tenía que pagar para amado hermano, para el perdón de pecados. Conocen la historia, ¿verdad? Algunos los veo un poco desorientados. Lean un poquito de historia. Presenta, amado, las 95 tesis. Una de ellas fue esta, la venta de las indulgencias, en la cual Martín Lutero dice: no es posible, o sea, si la salvación es gratis. Y el único perdón, amado hermano, y el único intermediador entre Dios y el hombre, dice: ¿quién es? Jesucristo. Entonces el hombre no te puede perdonar. El pastor no te puede perdonar tus pecados. El único que te perdona, si tú te arrepientes y los confiesas, dice quién. Es Dios quien te los perdona por medio del sacrificio de Cristo. Entonces no es el hombre a perdonar el pecado, no es el hombre a decirte: mira, ¿sabes qué? Si como tu pecado es menos grave, porque hay cristianos, amado hermano, y que eso se ha venido arrastrando por las generaciones y por las tradiciones, catalogando pecados negros y pecados rojos y pecados amarillos y otros azules y de todos colores. A mí la Biblia me enseña que pecado es pecado. Eso es lo que a mí la Biblia me enseña. O sea, no hay pecado rojo, ni amarillo, ni azules, ni morados. No, pecado es pecado. A mí la Biblia me lo enseña. Entonces, amado, el hombre no puede perdonarte a través del pecado que ellos hacían. Si como el pecado que tú hiciste no es muy grave, tú hoy día, ¿sabes qué? Te vas a ir para tu casa de rodillas para que el Señor te perdone. Pero si el pecado era muy grave, muy grande, tienes que rezar no sé cuántas Ave María y Padre Nuestro durante todo el día, y tienes que pagar también, dejar una ofrenda para que el Señor te pueda perdonar después que tú has hecho el sacrificio. Eso fue lo que presentó Martín Lutero, o parte de lo que presentó en una de las 95 tesis, amado hermano, en la cual no iban conforme la palabra del Señor. Aparte de ello, también Martín Lutero presenta acerca del purgatorio, que usted lo habrá escuchado. El purgatorio que hasta el día actual la iglesia tradicional todavía lo sigue manejando. A mí la Biblia me enseña que no hay purgatorio. Hay solamente dos lugares que le espera al hombre: uno el cielo y el otro, amado, una condenación eterna. Pero no hay un intermedio, que usted se muere, va al purgatorio y viene, hermano amado, y le van a estar ofrendando para poder sacarlo por parte del purgatorio. El que se murió, se murió. Y si murió con Cristo, hay un lugar de tormento que le espera. Pero si vivió con Cristo y murió, también la Biblia me enseña que hay un lugar de reposo donde vamos a estar con Él. Pero reitero, no hay un lugar de por medio. Martín Lutero presenta esta tesis y dice: no existe el purgatorio. En la Biblia no aparece, pastor, en la Biblia católica, tampoco en la Biblia católica aparece el purgatorio. Todo ha sido cuestión siempre económica y de manipulación hacia las personas. ¿Por qué motivo? Porque a las personas no les gusta leer las escrituras. Siempre le he reiterado este mismo problema. Sobre todo nosotros los latinos tenemos un gran problema. No nos gusta leer, nos da sueño, nos cansa. Nosotros podemos estar de frente a un televisor toda la santa tarde, si es posible, viendo película tras película, partido tras partido, y no nos da sueño. Sí, hermanos, y no nos da sueño. Podemos estar desvelados, pero si estamos de frente a al televisor y estamos viendo, amado, Rosa Salvaje, yo le aseguro que no le va a dar sueño. ¿Qué Rosa Salvaje? Pues, no se haga, hermano. ¿Cuántos la vieron? Bajen la mano. No nos da sueño.
Estamos viendo un partido, no nos da sueño. Peor si está jugando el Inter, hermanos. ¿Qué sueño va a dar? Aleluya. No da sueño. Aunque si queremos ir al baño, queremos hacer algo, no nos movemos, porque es capaz que en ese momento que nos movemos echan el gol y lo perdimos. No nos da sueño. Pero ¿cuál es el problema? Comenzamos a leer las escrituras, hermanos, y ya la vista se comienza a nublar. Ya la gente comienza a bosteciar. No, dice, mejor otro día. No nos gusta leer. Algo que admiraba porque veo que los tiempos han cambiado, es al pueblo europeo, italiano. Yo me recuerdo hace 20 años atrás aproximadamente, que tengo ya de estar en Italia. Yo veía en las metropolitanas, veía en los buses, donde quiera, hermano, y todo el mundo leyendo un libro, leyendo libros, todo mundo. Yo decía, ¿y nosotros cuándo hemos leído un libro completo en nuestra vida? Si hemos comenzado, tal vez lo dejamos a mitad y ahí nomás quedó, porque ya se desapareció el libro. Lamentablemente, reitero, los tiempos también han cambiado acá mismo en Europa, acá mismo en Italia. Hoy ya la gente ya no se ve con libros leyendo, sino solamente con el bendito teléfono, facebookeando o whatsappeando. ¿Qué es whatsappear, pastor? Enviando mensajes, hermano, en WhatsApp. Se lo traduzco ya. Yo le llamo whatsappeando en mi dialecto. O sea, estar mensajeando, hermanos. Hoy usted va a ver a todo mundo solamente con el teléfono. Horas y horas en ese teléfono. Horas y horas. Por eso es que algunos se andan con los ojos todos rojos así, hermano. Porque se acuestan con el teléfono, duermen con el teléfono, se levantan con el teléfono. Algunos ni siquiera el teléfono pueden dejar estando en la iglesia, porque no nos gusta leer. Ahora, ¿cuál es el problema, amados, de todo esto? Si como no nos gusta leer, muchas cosas han sido tergiversadas, y siendo tergiversadas, nosotros hemos caído en muchos errores que van en contra de los principios de la palabra del Señor. Porque hoy no nos gusta leer, pero sí nos gusta escuchar. Y nos gusta escuchar solamente lo que nos conviene. Y a lo que nos conviene decimos sí. Y a lo que no, eso no es de Dios, pastor. Entonces, vea cómo las cosas, amados, han ido cambiando de generación en generación. Viene Martín Lutero, le reitero, y dice: no existe el purgatorio, no existe todo este tipo de indulgencias, no existe el perdón de los pecados de un hombre a otro hombre, entre tantas otras teorías que Martín Lutero presentó. Usted sabe cómo terminó Martín Lutero: excomulgado, y obviamente después lo mataron. Un hombre, amado hermano, que presenta estas tesis para poder hacer mención de cómo, lamentablemente, le reitero, la iglesia del Señor no le gusta leer las escrituras. Yo siempre se lo he dicho: ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra del Señor durante esta semana? No me pregunto, no diga amén, no me responda. Algunos cristianos, hablando en términos generales, siempre le he dicho, para los que traen Biblia, la traen el día domingo, llegan a sus casas, ¡pah!, y la botan donde cae. Y hasta el siguiente domingo que tienen que venir al culto, se recuerdan que tienen que traer Biblia. Y andan buscando, amado hermano, la Biblia. Claro, la Biblia la dejaron botada. Bueno, tanto así que a mí me asombra, acá mismo en la iglesia, yo le digo a la gente: ¿cómo es posible que acá mismo en la iglesia cristianos
me dejen las Biblias olvidadas. Y pasan las Biblias hasta 2, 3 semanas allá en mi oficina, porque ni siquiera se recuerdan que dejaron la Biblia. O sea, eso a mí me da a entender que no leen la Biblia. Porque si la leyeran, estuvieran desesperados como están desesperados a veces con el celular. No nos desesperamos cuando olvidamos el celular en algún lugar. Capaz que pedimos permiso hasta de nuestro trabajo para ir a recuperar ese bendito celular. Capaz que porque ya me han llamado, pastor, dejé mi celular en la iglesia. Yo ya salí de la iglesia, hermano, hasta el día martes nos vemos y lo viene a recuperar. Acá queda. Pastor, pero nos desesperamos. Y es una preocupación, amados, porque si nos preocupamos por el celular, ¿por qué no nos preocupamos por la palabra del Señor? ¿Por qué no preocuparnos por las escrituras, que es más importante que el bendito celular? Porque la palabra es la que nos da vida a nosotros, y encontramos la respuesta y encontramos la paz para nuestras vidas. El celular hoy está, después se te quema, después lo cambias, ok. Pero la palabra del Señor, si tú la atesoras en tu mente y en tu corazón, va a ser tu ayudador en los momentos de dificultad. Va a ser tu ayudador en los momentos de necesidad. Porque acá en la palabra encontramos todas las promesas de parte del Señor hacia nuestras vidas. Ahí encontramos paz, encontramos respuesta, encontramos de todo. Bueno, tanto así que usted ya sabe, el día de mañana es el fin del mundo. El eclipse. Sí lo sabe, ¿verdad? Que mañana se termina todo. No por si al caso. Mire, amado hermano, cómo el mundo, cómo Satanás, hermano, engaña tan fácilmente a la humanidad. Y engaña a muchos cristianos también con este tipo de cosas. ¿Sabe por qué lo hacen? Y publican videos. Porque cada reproducción que ellos tienen es dinero que ellos ganan. Y aparte de ganar ese dinero, meten en miedo a las personas. Yo esta semana estaba viendo uno de mis vecinos, espero que no me esté viendo. Llevaba el carro lleno, hermano, con papel higiénico y de todo, haciéndole escorta porque mañana se termina el mundo. ¿Se recuerdan, hermanos amados, para antes de poder entrar al año 2000? ¿Se recuerdan, no? La misma historia. Viene el año 2000 y se termina el mundo. Y todo el mundo, hermanos, temblando con miedo porque se va a terminar el mundo el año 2000. Ya estamos en el 2024 y el mundo sigue todavía. Ya hay gente que ya compró, hermanos, agua, ya hizo todo. Ahora, yo le pregunto, ¿de quién es el problema? ¿De los que lo publican o de la gente que les cree? De la gente que les cree. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras. No leen las escrituras. Van a haber 3 días de oscuridad. Se va a apagar todo. Se van a morir. Páseme todo lo que usted tiene a mi cuenta. Aleluya. Miren, mucha gente lo hace, lamentablemente, amados. Mucha gente lo hace, ¿por qué? Porque no leen las escrituras. En la palabra del Señor encontramos paz. En paz me acostaré, así mismo me levantaré, dice la palabra del Señor. Y ella es la que me hace vivir como confiado. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, caerán todos los que puedan caer, dice, pero a ti no te llegará. Hay promesas de parte del Señor y esas promesas son para la iglesia de Cristo, para aquellos que lo creen. Pero para conocer las promesas de Dios necesitamos conocer las escrituras. Porque dice, ya son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí, la palabra del Señor. Entonces, mira, amados, como la gente ha ido cambiando muchas cosas en el transcurrir
de los años han ido tergiversando muchas cosas. Reitero como Martín Lutero presenta hasta 95 tesis, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo vivían la iglesia primitiva durante esos tiempos, cómo vivían en la unidad. Amados, que son algunos puntos que quiero tocar así rapidito, elementos fundamentales. Si me dejas el versículo 42, por favor, para poder ir viendo algunas cosas acerca de esto. Dice, porque perseveraban, dice, en la doctrina de quienes perseveraban ellos, la iglesia. Y présteme atención en esto, que le vuelvo a recalcar lo mismo que le decía anteriormente. La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjamelo ahí nomás, por favor. Y escucha eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora yo le pregunto, ¿en qué doctrina hoy persevera la iglesia del Señor? ¿En qué doctrina persevera la iglesia del Señor? Hoy muchos perseveran en cualquier cosa que escuchan y no en la palabra del Señor. La iglesia primitiva era fiel, amado hermano, a Dios, y era fieles también a los apóstoles que Dios había dado para ellos en ese momento. En los tiempos que vivimos en un tiempo de comezón de oír, de comezón de oreja, de poder escuchar a cualquier persona. Le vuelvo a reiterar, por eso hay mucha confusión en los tiempos actuales. Porque usted escucha a un predicador, porque ese predicador es famoso, porque ese predicador tiene una super mega iglesia, porque tiene a miles de personas, y nosotros escuchamos a ese tipo, pero escuchamos sin poder discernir la palabra del Señor, sin poder escudriñar si lo que me está diciendo es bíblico o no es bíblico. ¿Y sabe qué sucede? Entramos en confusión, porque después viene su pastor y le viene a predicar conforme a las escrituras, y como ya entró en confusión escuchando a otras personas, después la gente ya no escucha más a su pastor, sino escucha a otro, y la gente entra en una confusión que después terminan afuera en el mundo, amado hermano, porque al final dicen, no, es que todos son iguales. Saber escuchar la voz de Dios, saber reconocer, amado, la autoridad que Dios ha puesto en los diferentes lugares. Usted no conoce al predicador famoso. Yo puedo escuchar a muchos predicadores, y hay predicadores que son muy buenos, de sana doctrina, y que son ejemplos, y que son bien contados. Pero más de escucharlo predicar, yo no conozco la vida de nadie. Usted como iglesia tendría que conocer la vida de su pastor. Usted como iglesia tendría que conocer, amado hermano, a su líder. Y a través de conocer a su líder, amado, usted puede reconocer si es palabra de Dios o no es palabra de Dios lo que se le predica. Y aparte de eso, usted conoce o tendría que conocer también nuestras debilidades, nuestros errores, entre tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque uno se baja de este lugar y usted sabe quién es el pastor de que está acá arriba, el pastor de que está abajo, el pastor de que está en las calles. Usted lo conoce o tendría que conocerlo. Pero a otros no los conocemos. ¿Y eso qué ocasiona? Confusión en la vida de las personas. Mire qué tremendo. Por eso dice las escrituras, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, los unos con los otros. Mira cuán bueno, dijo el salmista, y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque no solamente escuchaban la doctrina de los apóstoles, sino dice que también convivían, amado hermano, convivían en comunión los unos con los otros. Siempre le he dicho, qué lindo poder venir a la casa del Señor y poder estar en comunión el uno con el otro. Saber que tú llegas a la iglesia, que puedes, dice, levantar manos limpias, sin iras y sin contiendas, para poder alabar al Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón está en paz delante de Dios.
Entonces dice la comunión el uno con el otro. No como en otros lugares, porque acá no sucede esto, pero en otras iglesias sí. Siempre se lo he dicho. Si como yo no puedo ver a mi hermano, yo no puedo ver a mi hermana, y hay dos cultos, yo prefiero mejor ir en el culto de la mañana para no ver a mi hermana que llegue al culto de la tarde, o viceversa. No dice, compartían, dice, la misma doctrina y estaban todos, dice, unidos. La comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Porque no podemos pretender orar al Señor cuando todavía no hemos aprendido ni a perdonar al prójimo que tenemos a la par. No podemos pretender elevar nuestra adoración al Señor cuando todavía no hemos aprendido a perdonar a aquel que te ofendió. Yo sé de que esto no es fácil. Yo sé que no es fácil el poder, a veces dice la gente, perdonar. Es que usted no sabe, pastor, lo que dijeron de mí. Es que usted no sabe lo que hablaron de mí. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que, hermano amado, y nos llenamos, es que usted no sabe, es que usted no sabe. ¿Al caso usted es mejor que Jesús? ¿Al caso usted y yo, amado hermano, hemos padecido más de lo que padeció Jesús por nosotros? Para no aprender a perdonar a aquel que te ofendió. ¿Cómo entonces dice la Biblia vamos a poder estar en comunión los unos con los otros si aún no hemos podido aprender a amar a aquel que se sienta a la par? Uy, ahí viene este. Chuma. No, dice la Biblia, no. Dice, ellos lo tenían, dice, todo en común. Hasta en las oraciones. Dice, en el partimiento del pan y en sus oraciones, todo dice en común, porque escuchaban la doctrina de los apóstoles. Qué lindo poder venir a la casa del Señor, hermano. Postrarse delante de Él y clamar y adorar al Señor. Le vuelvo a reiterar, y saber que tu corazón está limpio delante de Él. Saber de que no hay rencores, porque hay personas que todavía son rencorosas. Hay personas que todavía viven con rencores en sus vidas. Viven con odio todavía en sus vidas. Y ese rencor y ese odio no te va a hacer progresar nunca en tu vida, porque va a ser un obstáculo, amado hermano, que en la cual Dios te quiera llevar a otro nivel. Eso no te va a permitir alcanzar lo que Dios ya tiene programado para tu vida, porque eso bloquea. Es un bloque en la vida del hombre, en la cual Dios ya declaró el poder hacer, en la cual ya Dios declaró promesas en tu vida. Pero si todavía está eso en el corazón del hombre, no te va a permitir progresar. Te vas a mantener en el mismo lugar o te puedes marchitar hasta llevarte a la destrucción. Porque el odio y el rencor destruye espiritualmente y físicamente. Ojo, no lo tome a broma ni lo tome muy suave. El odio y el rencor te puede destruir paulatinamente. Tu vida espiritual va de más a menos. Tu vida física se va destruyendo por la falta de perdón, cuando a mí la Biblia me enseña todo lo contrario. Poder amarse, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y dice la palabra, amarás a quién, a tu prójimo como qué. ¿Ustedes se aman ustedes solos, hermanos? Claro que sí se aman, claro que sí. Personalmente nos amamos, porque si no nos amáramos, no nos cuidáramos. Si no nos amáramos, no tuviéramos cuidado de nuestro cuerpo. Entonces dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque así como nosotros nos cuidamos, dice la Biblia, que también aprendas a amar a tu prójimo. Ahora, tu prójimo es tu próximo, el que está sentado a la par de. Pero va más allá que eso. El prójimo es aquel que te ofendió. Te vuelvo a reiterar.
El prójimo es aquel que habló mal de ti. Tu prójimo es aquel que te hizo algo que te ofendió o que te dañó. Porque perdonar, amado hermano, de diente a labio es muy fácil. Es muy fácil. Sí, yo te perdono, pero ¿sabes qué, ñañita? Ñaño, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero de estoy en adelante sepas que las cosas no van a ser iguales. Se lo he dicho, eso no es perdón. Eso no es perdón, eso es salir del compromiso. Eso es solamente porque dice el pastor que hay que perdonar, no. O sea, lo dice Dios, el mandamiento, la Biblia, la palabra del Señor. Que cuando tú perdonas, ya no es que ya no van a ser las cosas iguales, no, claro, ya no van a ser iguales, tienen que ser mejor que antes. Porque ese es el perdón. Poder llegar, poder ver a tu hermano, que tú sabes de que todavía el día de ayer estuvo hablando mal de ti. Saber que tu hermana estuvo hablando mal de ti, es que esa hermana ahí viene, esa hermana no se baña, con la misma ropa viene todos los días. Bueno, la Biblia a mí me enseña, hermano, bueno, aprenda a perdonar también. Y si la hermana viene con la misma ropa, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aunque sea la lava y la plancha, aunque sea la misma ropa. Y quizás si no tiene, también hay que, nosotros, hermanos, que Dios ponga en nuestro corazón. Tal vez viene con el mismo vestido la hermana, quizás no ha de tenerlo, voy a regalar uno. Ahora viene la otra parte también, porque acá está el orgullo de la otra o del otro. Como que me estoy muriendo de hambre. No, porque hay algunos que están necesitando y son más orgullosos que el diablo. Que a veces uno quiere darles y en lugar de aceptar y bendecir, mejor les salen enojados. No, amados, acaba para todos por iguales. Ver la necesidad y el otro que necesita, no sea orgulloso. Porque cada vez que usted acepta la bendición de su hermano, usted está también retribuyéndole a él de parte del Señor. Cada vez que usted rechaza algo de su hermano, le está rechazando la bendición que Dios quiere darle a usted también o a su hermano. Nunca rechace. Nunca rechace. Yo lo aprendí, amados. En una ocasión, una hermanita con problemas económicos, que yo la conocía, con dificultades. La hermanita en una ocasión me dijo: pastor, yo quiero, siento en mi corazón, me dijo, poderle dar esto. Yo no estoy acostumbrado. Y yo veía a la hermana, pero es que la hermana necesita más que mí. Claro, porque uno humanamente dice, pero la hermana necesita más que mí. Pero aprendí algo de parte del Señor, que todo lo que nosotros damos, no lo damos porque nosotros queremos, sino porque Dios lo pone. Y a través de lo que Dios pone, amado hermano, cuando usted lo recibe, lo que usted está haciendo es abrir puertas de bendición para la vida de esa persona. Y Dios le da y le retribuye el doble de lo que tal vez a usted le puedan dar. La gente primitiva, la iglesia primitiva, perdón, no eran orgullosos, eran unidos, lo tenían todo, dice la palabra, todo en común. Compartían juntos todo. Yo le aseguro de que si nosotros nos encerráramos acá una semana, acá, yo le aseguro que mitad de la iglesia se deserta, hermano. Porque ahí comenzaríamos a ver el verdadero carácter de cada uno de nosotros. Comenzaríamos a ver no nuestro mal carácter. Comenzaríamos a conocernos los unos con los otros. Y comenzaríamos a ver, hermanos, que ese hermanito que viene a la iglesia, yo no me lo esperaba. Parecía más tranquilo, pero ya dialogando con él, no es así. Con 2 días, hermanos,
que ande juntos, se va a dar cuenta que solamente el poder y la misericordia y la presencia de Dios que está en la vida de uno logra soportarles. Bueno, la iglesia primitiva dice que ellos compartían todo, hermanos, todo. El que no tenía un par de zapatos, dice de que ellos vendían las propiedades. Cuando la iglesia en Jerusalén estaba en dificultad económica, dice de que ellos vendían sus cosas para poder ayudar, dice, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo tenían todo en común. El que no tenía para comer, dice de que ellos vendían, ellos hacían de todo para darle de comer a sus hermanos, y aún mucho más, dice la Biblia, a los de la fe. Ahora, la iglesia actual en la cual nosotros vivimos, reitero, no es con toda la iglesia, hablo siempre en términos generales. La iglesia actual solamente ve para sí mismo, solamente ve para sí mismo. Que puedan estar bien los líderes, que puedan estar bien los que ministran, que puedan estar bien los hermanos, pero el necesitado, ¿cómo están? Acá siempre le hemos tratado de enseñar la unidad de la iglesia, del poder velar los unos con los otros. ¿Sabe cuánta gente enferma tenemos? Tenemos muchos hermanos que están enfermos en sus casas. Algunos acá están todavía medios moribundos, pero han venido. Pero hay otros que están enfermos en sus casas. Pastor, pero es que esa es responsabilidad del pastor. ¿Quién se lo ha dicho? Que solamente responsabilidad del pastor es responsabilidad de todos, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Es que a mí nadie me llama. ¿Cuántas veces usted ha llamado? Es que a mí nadie me ayuda. ¿Cuántas veces usted ha ayudado? ¿Por qué? Porque esto es en común, amados. La iglesia del Señor tenía todo en común. Tendríamos que estar preocupados cuando una hermanita no viene a la iglesia, cuando se te desaparece. Ok, digo yo, un domingo no vino. Yo los tengo bien marcados a todos, quién viene y quién no viene. Y tengo bien marcado hasta los días que faltan de los cultos. Sí, la preocupación, hermano amado. Ok, un domingo, tal vez el hermano tuvo algún empeño, tuvo que trabajar la hermana, pero ya me faltó 2 domingos. Se me las antenas. Algo no va. Me faltó un tercer domingo. No, hay que llamar, porque tal vez estará enferma y nosotros no lo sabemos. Pero esa es responsabilidad de toda la iglesia, de poder estar atentos y ver la necesidad de los demás y de poder informar para poder ayudar. ¿Por qué? Porque el pastor no se puede dar cuenta de todo. Una cosa es tener 10, tener 15, 20 personas. Otra cosa es tener más de 120, 140 personas. Y mucho más todavía. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque le reitero, la iglesia primitiva tenían todo en común, vivían, comían, amado hermano, en común. Se reunían, dice en los versículos siguientes, se reunían, dice, en las casas. O sea, esto es precioso. Se reunían en las casas, dice, hermanos, para poder compartir, para poder orar. Ahora, las invitaciones de algunas personas que se reúnen en las casas no son para orar ni para compartir, sino para ir a comer y para estar chismeando y comerse al hermano o comerse al prójimo. Esas son las reuniones de algunos que se reúnen en las casas. Dice el versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dice que comían juntos. ¿Y cómo comían? Qué lindo es poder comer con alegría, hermano. Y ese pollo, hermano, ese chancho hornado, ¿verdad? Agarrarlo con ganas. Para los que les gusta el chancho. Qué rico, hermano, sentarse a la mesa y comer esas pupusas.
alegría, hermano, dobladitas, qué rica pupusa. Qué lindo sentarse a la mesa, hermano, y comer con alegría, comer con paz, con tranquilidad, con un corazón sencillo, dice la palabra, y eso te sustenta. Pero qué tremendo estar comiendo y con un corazón amargado, lleno de odio, hasta el hambre se le va. Ni sabor se le encuentra a la comida. Y mientras uno está amargado porque no puede comer, el otro está comiendo, mire, hasta en lugar de usted, tranquilo, engordándose más de lo que ya está. Y el otro amargado. Pero dice, o sea, mire esto, yo estoy cerrando acá. Pero dice la palabra, perseveraban unánimes. O sea, la palabra lo vuelve a enseñar, perseveraban unánimes. Y partiendo el pan en las casas, dice que comían juntos. Que cada vez que nos podamos reunir con amigos, con familiares, amados, primero dándole gracias a Dios y la honra a Dios por la oportunidad. Que puedan ser reuniones de bendición y de edificación para sus vidas y para otros. No para estar murmurando ni comiéndose al pastor, ni a los diáconos, ni a los líderes, ni a la iglesia. Cómase lo que tiene en la mesa con alegría, con sencillez, con paz en su corazón. Pero usted y yo hemos sido llamados para bendecir a los demás, no para maldecir ni para juzgar a los demás. Yo sé que la palabra es fuerte, pero necesitamos aprender de ella, de cómo la iglesia primitiva vivía, de cómo la iglesia se defendía el uno con el otro. Que cuando van a hablar mal de mi hermano, la iglesia primitiva no lo permitía, porque sabían de que hablar mal de su hermano era como que estuvieran hablando mal de él, porque eran un solo cuerpo en Cristo y lo tenían todo en común. La misma cosa tiene que suceder en la iglesia en la actualidad. Amado hermano, nunca permita que le estén hablando mal de nadie, mucho menos de su hermano. Gracias por esos 2 amenes. Pero a mí la Biblia me lo enseña. Nunca permita que hablen mal de su hermano, porque cada vez que hablan mal de su hermano es como que estén hablando mal de usted. No puede permitírselo. No se puede permitir este tipo de cosas, porque el único que vino a matar, robar y destruir es Satanás. El único que divide, el único que resta es Satanás. Pero Cristo vino para tener vida en abundancia. Cristo a nosotros nos da la paz, amado hermano, para vivir en armonía, para vivir tranquilo, porque Cristo vino para poder multiplicar y sumar. Por eso es de que en la antigüedad no había ni tanta necesidad de predicar, porque ¿sabe qué veía la gente del mundo? La gente que no era cristiana, ¿sabe qué veían? Era el testimonio, la vida de ellos. Porque decían, es que todos lo tienen en común, es que ellos sí de verdad se aman, es que yo quisiera experimentar eso. Entonces dice la Biblia que Dios añadía cada día que tenía que ser salvo. ¿Por qué? Porque la gente veía el comportamiento de la iglesia primitiva. Ahora, si el mundo ve lo contrario en nosotros, en lugar de añadir, mejor la gente, mejor se va. ¿Qué es lo que sucede en muchos lugares? Que en lugar de bendecir la vida, lo primero que hacen es mejor murmurar. No, dice la Biblia, la iglesia primitiva andaban juntos. Wow. Compartían juntos, ñaño. Compartían juntos. Siempre tengo un lema y siempre se lo he estado queriendo inculcar: donde come uno, comen 2 y comen 3. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero tendría que ser la prioridad, amados, de la iglesia, la coinonía, el poder vivir juntos. En los tiempos de antes, hermano amado, el llamarse cristiano
Si me buscas Hechos capítulo 11 versículo 26, si no me equivoco. Por primera vez en la historia, en la Biblia, se le llamaron a los primeros cristianos y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia, hablando acerca de Pablo y Bernabé. Y mucha gente, dice, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, dice, cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora escúchame esto. La palabra cristianos por primera vez que aparece en el libro de los Hechos 11:26 no era una palabra para exaltar a los cristianos, era una palabra menospreciativa. O sea, era una palabra de burla para los cristianos en esa ocasión, porque la gente veía la unidad, la gente veía como el reflejo de Cristo en la vida de ellos. Y en esa ocasión, por primera vez, en son de burla, le llaman los cristianos, los cristianitos. En son de burla, menospreciándolos, como que no valían nada, los cristianitos. De allí surge la palabra cristianos, porque el mundo los veía a ellos como que no valían nada. Pero a pesar de todo eso, dice las escrituras, que ellos continuaban a vivir unidos. Después de todo lo que los perseguían, después lo que hizo Constantino, después de las reformas de Martín Lutero, después de tantas cosas, luego la iglesia siguió, amado hermano, siguiendo los pasos de Cristo acerca de los elementos que le estaba diciendo, como lo es lo principal acá, la unidad, de poder compartir los unos con los otros, compartían el pan, vivían, amado hermano, viendo la necesidad de los demás, oraban, dice, juntos, amados, donde ellos se congregaban, tenían todo en común. A lo que nosotros Cristo nos ha llamado a hacer, vivir en común, amado, tener todo, vivir en paz el uno con el otro, para poder tener una adoración genuina que pueda ser escuchada delante del Señor, para que nuestro clamor pueda ser escuchado delante de Él, amado hermano, y para que Dios pueda obviamente dar respuesta y dar retribución a nuestras vidas en todo lo que nosotros le pedimos al Señor. Póngase de pie, por favor. Yo cierro acá Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 5. Vea lo que sigue narrando las escrituras. Dice Romanos capítulo 12 versículo del 1 hasta el versículo 5. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice conforméis a este siglo, sino dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios dice que es agradable y es perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, dice, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, está haciendo la analogía, pero no todos los miembros dice que tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo, dice, muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos tenemos, dice, miembros los unos con los otros. Hablando, amados, acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, de cómo la iglesia primitiva vivía y de cómo la iglesia actual tendría que vivir. O sea, el saber, amados, que en la cual hace la analogía que tenemos nuestro cuerpo, tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, tenemos
orejas, tenemos nariz, boca, y que cada miembro de nuestro cuerpo no es menos que el otro, el uno con el otro. O sea que mi mano derecha no le puede decir a mi mano izquierda: ¿sabes qué, mano izquierda? Yo no te necesito. Que mi boca no le puede decir a mis pies: ¿sabes qué, pies? Yo no te necesito, no. Porque dice un solo cuerpo con diferentes miembros. De esa misma forma hace el escritor la analogía de la iglesia de Cristo, que todos somos, dice, un solo cuerpo en Cristo. Unos hacen la función de manos, otros hacen la función de pies, otros hacen la función de diferentes formas, pero ninguno es más importante que el otro, sino todos son importantes porque forman el mismo cuerpo de Cristo. Así vivía, reitero, si me dejas el tema por favor, así vivía la iglesia primitiva, teniendo todo en común. Por eso le decía al inicio, necesitamos aprender del pasado para poder aprender a vivir en el presente. Que los errores que hemos cometido en el pasado no se repitan en el presente, para que eso no nos vaya a afectar más adelante, y que los errores que podamos hacer no vayan a ser un obstáculo de bendición más adelante para nuestras vidas. Que aprendamos, amados hermanos, iglesia del Señor, a vivir siempre en esa unidad, sabiendo que un día, recuérdese, Cristo viene muy pronto por su iglesia, y que Cristo no viene por nacionalidades, Cristo no viene, amados, por denominaciones de iglesia. Cristo dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero no habla de un local, no habla de un título de iglesia, no habla de una religión, habla de cada uno de nosotros, que somos el templo y la morada, dice, del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 4 del 1 al 11. Vea lo que dice ahí, por favor. Y cierro acá con esto, porque es lo que la palabra a mí me enseña. En Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí dice una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, dice, como trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué más sigue narrando? Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí dice un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante, dice, en aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi, dice, sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, de coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vea todo lo que muestra, Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, dice, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ¿quién? Y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos dice que se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 7, versículo 9. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice: y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas. Escucha eso, o sea, Jesús no viene solamente por los salvadoreños, ni por los peruanos.
ni los ecuatorianos. O sea, Jesús viene por todo el mundo, que se postra y se rinde delante de sus pies. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Entonces dice la palabra: después de esto miré aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. O sea, esto va a ser poderoso, hermanos. O sea, todas las naciones. Usted está acá, y el día que esas trompetas suenen, usted vuela cara de hermano. Y los que están en el Perú, de allá del Perú, vuelan también. Y donde quiera que se encuentre una iglesia que está preparando a Cristo, está esperando a Cristo, perdón, en la cual dice nadie las podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como, hermano, de Dolce Gabbana, Emporio Armani. No, dice de ropa blancas. Sos poderoso. Ropas blancas y con palmas en las manos. Hasta ahí nomás déjalo. Para darle a entender, amados, que un día Cristo también viene por su iglesia. Y una iglesia unida, una iglesia sin manchas y sin arrugas, en la cual dentro de muy pero muy pronto, se lo he venido predicando, se lo voy a seguir predicando, fin que Él no venga y la muerte también llegue, que un día Cristo va a regresar por su iglesia, y que usted y yo necesitamos estar preparados para poder tener ese encuentro con Él, porque le vuelvo a reiterar, hay dos lugares nomás que le esperan al hombre. Dos lugares, dice la Biblia. Acá no hay purgatorio, acá no hay nada más. Hay dos lugares: o un lugar de reposo en el paraíso, o una condenación eterna. Pero la decisión es personal del hombre. Dios te da la oportunidad, Cristo te da la oportunidad para poder cambiar, para que puedas aceptarlo, para poder salvarte, para poder bendecirte. Pero la decisión es tuya y de nadie más. Que tu marido y tu mujer no quieren, problema de ellos. Que tus hijos no quieren, problema de ellos. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y un día todos vamos a darle cuentas al Señor. Un día nos vamos a presentar delante de Él, donde no van a haber excusas, amado hermano, y donde tuvimos la oportunidad y somos nosotros a aprovecharla o a desaprovecharla. Pero la palabra del Señor ha sido predicada para que todos puedan escucharla y nadie pueda decir: a mí nadie me lo dijo, porque esta mañana Dios te lo ha podido decir por medio de su palabra. Y estoy seguro que vas a seguir escuchando lo mismo por la misericordia de Dios. Pero no esperes que sea demasiado tarde, amado, y nosotros como iglesia podamos vivir unidos los unos con los otros, y que esto no quede solamente como información, sino que aprendamos, amado hermano, a poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Incline su rostro. Le decimos gracias al Señor esta mañana. Gracias por tu palabra que ha sido predicada esta mañana. Gracias, Señor, por este pueblo maravilloso. Gracias por todo nuestro